La epidemia silenciosa. Vivimos en el momento más seguro, cómodo y tecnológicamente avanzado de la historia humana, y sin embargo, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y estudios de universidades como Harvard y Oxford muestran una tendencia alarmante. Los trastornos de ansiedad han aumentado un 25% a nivel global en la última década. ¿Por qué, teniendo más que nunca, nos sentimos más inquietos que nunca? La respuesta no está en el futuro, sino en el siglo XIX, en la mente de un filósofo alemán que fue tildado de pesimista, pero que hoy se revela como el primer psicólogo profundo de la modernidad, Arthur Schopenhauer. Él no solo predijo nuestra crisis de ansiedad, sino que identificó el error de diseño en nuestra consciencia que la provoca. En este bloque de nuestra cátedra de vida, vamos a descubrir por qué tu ansiedad no es una falla personal, sino un mecanismo biológico y filosófico que Schopenhauer descifró mucho antes de que existieran las redes sociales. Para entender a Schopenhauer, debemos entender su concepto maestro, la voluntad. Para él, el mundo no es solo lo que vemos, detrás de la realidad hay un impulso ciego, insaciable y eterno que él llamó voluntad de vivir. Imaginen la voluntad como una energía que quiere manifestarse a toda costa. En los animales, es el instinto. En nosotros, los seres humanos, se traduce en deseo constante. Schopenhauer decía que somos voluntad encarnada. El problema, y aquí nace la ansiedad, es que la voluntad nunca se sacia. Cuando logramos un objetivo, un mejor empleo, una pareja, un nuevo teléfono, la satisfacción dura un instante antes de que un nuevo deseo tome su lugar. Schopenhauer describió la vida como un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Si no tenemos lo que queremos, sufrimos por la carencia, ansiedad por falta. Si lo conseguimos, pronto nos aburrimos y buscamos algo nuevo, ansiedad por más. Nuestra mente de hoy comprendió que la ansiedad es simplemente el motor de la voluntad girando en vacío. Estamos programados para querer, no para tener. Lo que Schopenhauer llamó el tormento de la voluntad, la psicología moderna de Harvard lo denomina adaptación hedónica. Los estudios neurocientíficos sobre la dopamina han confirmado la tesis de Schopenhauer. Nuestro cerebro no libera dopamina cuando obtenemos algo, sino en la anticipación de obtenerlo. La dopamina es la molécula del querer, no del disfrutar. Por eso, cuando finalmente compras eso que tanto deseabas, la señal química cae bruscamente. Schopenhauer lo explicaba así: toda satisfacción es solo el punto de partida de un nuevo deseo, y así hasta el infinito. La ansiedad moderna es el resultado de vivir en una sociedad diseñada para sobreestimular este mecanismo. Las redes sociales, el marketing y la cultura del éxito constante mantienen el péndulo de Schopenhauer oscilando a una velocidad frenética. Estamos atrapados en lo que la ciencia llama la cinta de correr hedónica. Schopenhauer previó que, si el ser humano no encontraba una forma de frenar este péndulo, terminaría consumido por su propia inquietud. No estamos ansiosos porque algo ande mal en nuestras vidas, sino porque estamos obedeciendo a un instinto biológico, la voluntad, que no tiene fin. Hoy, en el método de los genios, empezamos a ver que la ansiedad no se resuelve obteniendo más cosas, sino entendiendo la naturaleza del deseo mismo. Pero, ¿cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo podemos dejar de ser esclavos de esta voluntad insaciable? La quietud del observador y el arte de desear nada. Schopenhauer no nos dejó atrapados en el pesimismo. Tras identificar que somos esclavos de una voluntad insaciable, propuso un camino de liberación. Él decía que el hombre es el único ser capaz de rebelarse contra su propia biología. Si la voluntad es un río furioso que nos arrastra hacia la ansiedad, el conocimiento es la rama a la que podemos aferrarnos para salir del agua y observar la corriente desde la orilla. Schopenhauer llamó a esto la contemplación estética. Explicaba que, cuando nos perdemos en una obra de arte, en la belleza de un paisaje o en la profundidad de una pieza musical, el péndulo se detiene. En ese instante, dejas de ser un individuo que quiere algo para convertirte en un sujeto puro de conocimiento. Dejas de ser el esclavo que desea el objeto y te vuelves el espejo que lo refleja. ¿Qué sucede en el cerebro durante este proceso? La neurociencia moderna, especialmente en estudios realizados en la Universidad de Stanford, ha identificado que cuando entramos en estados de apreciación estética profunda o flow, la actividad en la corteza prefrontal medial, la zona asociada con el yo, las preocupaciones personales y el autorreferenciamiento, disminuye drásticamente. Schopenhauer, sin saberlo, describió el apagado de la red neuronal que genera la ansiedad del ego.
Al observar la belleza, hackeamos la voluntad y le damos a nuestro sistema nervioso un respiro del deseo constante. La compasión como anestesia de la ansiedad. El segundo remedio de nuestra mente maestra es quizás el más contraintuitivo, la compasión. Schopenhauer sostenía que la ansiedad nace de la separación, creemos que somos islas luchando contra el mundo. Pero al entender que todos los seres están sufriendo bajo el yugo de la misma voluntad, nuestra perspectiva cambia. Cuando sentimos compasión por otro, los límites de nuestra individualidad se disuelven. Schopenhauer decía, mi verdadero ser existe en cada ser viviente. Desde el punto de vista de la conducta humana, esto es oro puro. Estudios de la Universidad de Harvard sobre el altruismo han demostrado que los actos de compasión y conexión social activan el sistema de oxitocina, que actúa como un inhibidor natural del cortisol, la hormona del estrés. La ansiedad es una emoción inherentemente egoísta. ¿Qué me pasará a mí? ¿Qué pensarán de mí? Schopenhauer nos enseña que la solución a la ansiedad no es autoayuda, sino salida del yo. Al enfocarnos en el sufrimiento ajeno o en un propósito mayor, la voluntad pierde su fuerza sobre nosotros. La ansiedad no puede sobrevivir en un corazón que está ocupado sintiendo empatía por los demás. Para cerrar esta cátedra de vida, debemos aterrizar el método Schopenhauer en el siglo XXI. No se trata de irse a vivir a una cueva, sino de practicar un ascetismo digital y mental. 1. La renuncia consciente. Schopenhauer admiraba a los ascetas porque decían no a los impulsos de la voluntad. En tu vida, esto significa practicar la privación voluntaria. Si el cerebro se acostumbra a tener todo lo que desea al instante, notificaciones, comida rápida, compras, la ansiedad aumenta. Decir no a un impulso inmediato fortalece tu corteza prefrontal y domestica a la voluntad. 2. El silencio como terapia. Schopenhauer odiaba el ruido, literalmente escribió un ensayo sobre ello. El ruido exterior alimenta el ruido interior. Dedicar 20 minutos al día al silencio absoluto, sin estímulos, obliga a la voluntad a silenciarse. 3. La perspectiva de la eternidad. Ante un ataque de ansiedad, aplica el filtro de Schopenhauer. ¿Esto que me preocupa importará dentro de 1000 años? Al elevar nuestra visión a lo universal, lo pequeño y temporal pierde su poder de hacernos sufrir. El triunfo sobre el péndulo. Schopenhauer previó nuestra ansiedad porque entendió que el ser humano es una máquina de desear que vive en un mundo de recursos finitos. Pero también nos dio la llave de la celda. La ansiedad no se cura obteniendo lo que deseas, sino comprendiendo por qué deseas. Hoy, en el método de los genios, hemos desenterrado una verdad incómoda pero liberadora. La paz no está al final del camino del deseo, sino en el paso valiente de alejarse del camino. Como decía Schopenhauer, la felicidad es solo la ausencia de dolor. Aprende a valorar la quietud, a observar sin poseer y a conectar con el dolor ajeno para sanar el tuyo. Si este análisis te ha ayudado a ver tu ansiedad desde una nueva perspectiva, suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Cuál es ese deseo del que hoy decides liberarte? Recuerda, no eres un esclavo de tus impulsos, eres el observador de tu propia vida. Nos vemos en la próxima Mente Maestra.